Las historias espeluznantes de Masha. Escuchen, hoy les contaré una historia muy escalofriante. Cuando termine no van a poder quedarse dormidos, ni en el día, ni en la noche, y ni siquiera en la mañana, ni después de que coman un buen plato de crema de avena. Ni así podrán dormir. Y todo ocurrió en un campamento de verano de niños, cuando arribó un chico muy divertido. Todos los niños en el campamento se divertían, pero este niño sí sabía cómo pasarla muy bien. Él pasó todo el día corriendo y saltando por doquier. Fue como si hubiera recibido un corrientazo, o quizá él tenía baterías interminables. Y luego esa misma noche, afuera estaba todo oscuro. Las calles estaban silenciosas y tenebrosas, llenas de lobos aullando al otro lado de la cerca y gente extraña con quienes nunca debes hablar. Aún así, este niño no quería quedarse dormido. Sencillo, sus baterías no morían. Por lo que él decidió pasar el tiempo contando horripilantes y espeluznantes historias. Historias sobre una mano muy negra y fantasmas muy, muy blancos. Sobre una puerta hacia un calabozo, un ataúd sobre ruedas y espíritus que tenían pelos. El chico les contó a todos y cada uno de los niños estos cuentos espeluznantes. Calmadamente se quedó dormido y al instante estaba soñando. Y de repente él soñó con una mano negra. Él saltó asustado de la cama y miró a su alrededor. Y para sorpresa suya, y saliendo por debajo de la cama, había una mano negra de verdad. Tenía las uñas muy largas, muy sucias y sin cortar. ¡Ay, qué asco! El niño decidió huir de ahí, pero luego tropezó y se cayó. Debajo de la otra cama, una pierna negra estaba estirada. El niño se levantó y enfrente de él había un fantasma con lentes. Era completamente blanco y hacía movimientos asustadores. ¡Qué miedo le daba! ¿Qué podía hacer este pobre niño? Él fue saltando de una cama a la otra, abrió la puerta y salió gritando y huyendo de los restos del cuerpo. Él decidió que era mejor si se aventuraba con los lobos y con los extraños con quienes nunca debe de cruzar palabra. Él estaba gritando y corriendo por todas las calles cuando fue visto por las luces altas de un ataúd en ruedas. Él siguió corriendo hacia un callejón, pero las luces lo perseguían todavía. El niño estaba aterrado. Él siguió corriendo y gritando. De pronto oyó una voz retumbante que salía del ataúd en ruedas. ¡Alto! ¿Para dónde vas? ¿Por qué no estás durmiendo? Estaba atrapado. El niño no podía escapar. Ya con su espalda contra la pared, el niño cerró los ojos pensando que todo había terminado. Ahora un vampiro saldrá de su ataúd para chuparme la sangre. Pero no había ningún chupasangre. La voz de vampiro era un consejero del campo que dijo: Me pregunto, ¿qué está haciendo, señor siniestro? Usted está asustando a todos los campistas con sus cuentos tontos de terror. Mire alrededor, los ha asustado a todos. El señor Mano Negra salió debajo de su cama. El señor Fantasma escondió su cabeza bajo las sábanas. Y el Pie Negro se encerró en el baño. Y tiene tanto miedo que nadie puede hacer que salga de ahí. Y tú hasta me has jugado una broma al director de todo el campamento. Mientras tanto, yo he tenido que perseguirte a lo largo y a ancho del campamento. Y me he cansado. Bueno, señor siniestro, ¿es que no tienes nada de vergüenza? Sin duda se avergonzó. De verdad estaba avergonzado por su comportamiento. Así que se disculpó con los niños de su dormitorio por las cosas aterradoras y de miedo que les dijo antes de acostarse. Él también prometió comprar más gas para el director del campamento. Bueno, él hará eso cuando tenga su primer trabajo. Pero yo creo que el director no lo creyó, porque él jadeaba pesadamente. En la mañana, el director llamó a los padres del niño para contarles sobre la horrible historia que su hijo le contó a los otros.
sobre una mano muy, muy negra, un ataúd sobre ruedas y el truco horrible que le jugó la noche anterior. Por alguna razón, solo su madre estaba asustada. Bueno, su papá no lo estaba, pero prometió encargarse de la situación. Escuchen con atención, porque les voy a contar la historia más terrorífica que yo he oído jamás. Sobre un niño que creía que todo estaba muy bien, hasta que de repente todo se puso muy mal. Hace mucho tiempo había un niño muy valiente. Se llamaba Tolik. Sus padres lo llamaban y lo llamaban, pero él nunca respondía. Gritaban «Tolik, Tolik», y no había respuesta, porque el niño se pasaba el día entero de la mañana a la noche disparando con el computador. Lo que quiero decir es que jugaba juegos de disparos en el computador. En casa se ponía con la laptop y jugaba a dispararle a monstruos con todo tipo de armas. Cuando iba a alguna visita con sus padres, se ponía a jugar con la tableta. Cabalgaba un caballo virtual y cazaba monstruos con una espada virtual y también con arco y flechas virtuales. Cuando iba en el autobús, jugaba en el teléfono, matando a todos los monstruos que encontraba. Y si a Tolik le quitaban todos los aparatitos, aún podía jugar con su calculadora. Desde luego que no es tan interesante como el computador, pero también podía dar mucho miedo. Así se pasó todo un día jugando. Pero el día había acabado y la noche por fin había llegado. Era hora de dormir para Tolik. Tenía sueño, entonces tuvo una horrible pesadilla. Los terribles monstruos de sus juegos lo visitaron y dijeron: «Ahora te tenemos. Nos atormentas, nos cazas, nos disparas con armas. Y ahora, prodigio de los juegos, te comeremos para cenar». O algo parecido. Así que comenzaron la caza de Tolik con ansia, pero él lograba esquivar las armas que le arrojaban. Aunque los monstruos se acercaban más y más, disparándole a Tolik con cualquier arma que tuvieran. No había lugar donde esconderse, porque todo su alrededor estaba destruido. «Mira todo esto. Es culpa tuya. Has destruido las casas y has arruinado nuestro hogar con tus explosiones», gritó el monstruo. «Y ha llegado la hora de que lo pagues». Tolik quiso esconderse en los arbustos, pero no podía hacerlo porque todos habían sido quemados. «Es todo tu culpa. Nos perseguiste con una antorcha en la mano, quemándolo todo». Tolik quiso subirse a un árbol, pero todos los árboles habían sido cortados. «Es todo tu culpa. Nos perseguiste con una sierra, cortando todos los árboles». «No es cierto. Yo no hice nada. Fuiste tú, desde la mañana hasta la noche, asustándonos y persiguiéndonos. Por causa de tus acciones, ahora te comeremos». Tolik estaba muy asustado. Pensó: «Tengo que cerrar el juego. ¿Cómo puedo ir al menú principal? De hecho, hoy el menú eres tú. Te comeremos en un momentito», gritaron todos los monstruos. «Esperen un momento», gritó Tolik. «Me despertaré y desconectaré el aparato». «Vamos a cenar antes de que hagas eso», gritaron los monstruos. «Vamos a sazonarte y a saltearte. Y luego te comeremos». Tolik no tenía escapatoria. Los monstruos lo habían rodeado por todos lados. Se sentó y chilló. Probablemente se sentó en la tecla de escape. Todos los juegos la tienen. Así que finalmente despertó. Desde ese día, Tolik se mantuvo alejado de los juegos de disparos. Prefería otros juegos, los juegos normales como el hockey, el fútbol y hasta el curling. Después de jugar tanto al aire libre, es imposible tener pesadillas. Él ni siquiera soñaba. Estaba tan cansado de correr y jugar todo el día que apenas era capaz de roncar en la cama. Bueno, luego de estar medio despierto para cenar, y los monstruos de los juegos también tuvieron la oportunidad de reconstruir sus hogares.
Repararon y pintaron sus casas, plantaron árboles, arbustos y flores. Todo quedó bonito. Entonces, ellos también podían jugar al fútbol todo el día. Pero a veces tarde, muy tarde en la noche, cuando los monstruos dormían, soñaba con Tolik. ¡Qué pesadilla! A todos los niños les encanta contar historias de miedo. A mí también. Pero esas historias son, ¿cómo decirlo?, puras mentiras. Pero hoy le contaré una que ocurrió en realidad. Es sobre un niño al que le daba miedo ser pequeño. Pues aquí va. Hace mucho tiempo, en un reino a miles de kilómetros, vivía un pequeño príncipe. No, eso sería un cuento de hadas. Lo que quiero contar es una historia real. En un edificio muy normal, en un piso muy normal, número 139, vivía un niño que tenía miedo porque era muy pequeñito. Si fuera grande, no le tendría miedo a nada. Los niños grandes ya son hombres. Y el hombre no es miedoso, aunque le pide ayuda a su esposa. Cuando eres pequeño, alrededor todo parece muy grande y aterrador. Por ejemplo, el niño tenía miedo de que su mamá lo metiera en la bañera y se olvidara de cerrar el grifo. La bañera podía llenarse mucho, hasta convertirse en todo un océano. Las olas romperían y aullarían en la tormenta. El niño nadaría, pero no podría salir de la bañera. Acabaría naufragando en una isla desierta, en un lugar remoto. Le gritaría a los barcos que pasarán cerca de ahí. Pero era pequeño. Ni con un telescopio podrían verlo. Y por desgracia, los capitanes no tenían microscopio. Al niño también le daba miedo salir a pasear y que en un momento de distracción se metiese en un pozo de alquitrán, ya que el alquitrán es un gran enemigo de los niños. Si ya eres grande, te sacudes los zapatos y sigues adelante. Pero los niños no son lo suficiente fuertes para saltar o sacarse los zapatos, porque las madres le atan los zapatos muy fuerte. ¿Y si llega a venir un camión? También le daba miedo subir solo al elevador, porque no podía llegar al botón de su piso, solo el de segundo. Así que subía por las escaleras. Las escaleras eran muy largas y vivía en el último piso. Se tardaba una eternidad, o quizá más aún. Y cuando llegara a su casa, ya sería viejo. ¿Y si se enfermaba con dolor de garganta y lo único que podía comer fuera mermelada? Iría a la cocina y trataría de abrir el refrigerador. Pero era tan grande y pesado que tendría que sentarse en el suelo a esperar. Probablemente moriría antes de conseguir la ansiada mermelada. O algo peor. Podría llegar a abrirlo, pero la mermelada podría caérsele encima. Lo que da más miedo de todo cuando eres pequeño es que no te compren una bici de adulto. ¿Se imaginan? Tener que ir en triciclo hasta que te cases. Sobre todo, le daba mucho miedo ser niño. Hasta el día en que encontró un gatito en la calle. Uno súper tímido. Lo perseguía un perro y se subió a un árbol para escapar. Así que el niño tomó un palo y alejó al perro. Y se llevó al gatito a vivir a su casa. En casa le dio leche al gatito y lo metió en la cama. Entonces comprendió que ser pequeño no era tan terrible, especialmente cuando tienes al lado a alguien grande y cariñoso.
Ahora el gatito tenía al niño y el niño tenía a papá y mamá, que lo felicitaron al saber que había salvado al gatito. Y el niño creció y se hizo muy grande. Queridos, ¿alguna vez han tenido miedo a perderse en algún sitio? Yo no tenía miedo a perderme, pero una vez me perdí y conocí la historia del gatito más bonito. Pues, hace tiempo un gatito común y corriente vivía en una casa. No era único en el mundo ni nada especial, pero lo cierto es que siempre que salía de su casa, enseguida se perdía. Salía disparado a la calle para rascarse el pelaje sobre el suelo, darse una carrera y así, de repente, no sabía dónde se encontraba. Se iba por debajo de una valla o a un rincón y se quedaba muerto de miedo. Todo era desconocido y no tenía idea de dónde estaba. Y deseó estar junto a su dueño, de nuevo en su propia casa. Estaba oscureciendo, los grandes edificios le rodeaban y unos perros caminaban por allí. Preguntarles le daba mucho miedo. Así que no importaba si era un gato o un perro, no advertían que el gatito estaba ahí. Iban completamente sumidos en sus propios pensamientos. Y el tiempo iba pasando. Era de noche y el gatito tenía mucha hambre, pero no había nada de comer. Y cuando el hambre aprieta, la vergüenza afloja y el gatito arriesgó la vida. No había ni una migaja de pan dentro, y el descubrirlo le dolió en el alma. Era la hora de decir adiós a la vida, cuando de repente un pájaro apareció volando del cielo. ¡Oh, oh, oh! ¿Qué es esto? ¿Una cometa?, dijo el gatito asustado, y se enroscó como una bolita. Bueno, supongo que soy un gato muerto, pensó. Y el pájaro aterrizó y dijo: «Hola, soy el muy diligente cartero Paloma. ¿Por qué lloras? ¿Quieres un sándwich? ¿No sabes volver a casa? ¿No llevas una brújula contigo?» Estoy medio muerto, muy hambriento. El gatito sacudió la cabeza. Luego se puso unos trocitos en la boca y fue como si resucitara. La paloma ya no le daba nada de miedo y le preguntó: ¿te acuerdas de tu dirección? El gatito intentó recordar, pero los números estaban mal. Habría sido mejor haberlos llevado escritos en la cola. Si te sabes la dirección, es más fácil buscar. Soy una paloma mensajera. Nosotras nunca nos perdemos y desde donde sea volvemos a casa. Eso está bien, pero yo no soy un gato mensajero. En realidad, nunca vuelvo a casa desde cualquier sitio. Si te pierdes en algún sitio, no vayas y te pierdas aún más. Y no tengas miedo de otros. Acércate a alguien que sea mayor que tú y descríbele el lugar que quieres encontrar. ¡Ah! ¿Comprendió el gatito? Es muy fácil. Mi dueña tiene pecas en la cara y la nariz caída. Le encantan las gomitas y siempre tiene los bolsillos llenos de montorios. Tiene el pelo rojo y liso con un lazo en la cabeza. Responde al nombre de Masha. Y en ese momento la paloma desapareció de repente y el gatito volvió a sentirse asustado. Se quedó solo de nuevo, pensando: «Oh, moriré abandonado». ¿Pero qué es eso? Ella gritó: ¡mi gatito! Alguien lo abraza y lo aprieta y le mete el hocico dentro de un plato de leche. ¡Toma leche! ¡Bébala toda! El gatito está feliz. ¡Qué feliz me siento! Su dueña lo acuna en los brazos como a un bebé, mientras le dice: «Estás enredado, con la cola llena de suciedad. Llevarás la dirección escrita no en la cola, sino en el collar». Gracias a la paloma que vino y me dijo dónde te encontrabas. Toma una gomita, en señal de agradecimiento. Me di toda la prisa de la que fui capaz. Masha mira al gatito que ya duerme como si fuera un angelito. Y aquí llegamos.
Adiós, queridos amigos. Si se pierden, lo más importante es no ponerse nerviosos. Recuerden su dirección, número de teléfono y nunca duden en pedirles a los adultos que los ayuden en cualquier cosa. Dominan el miedo. Si se pierden, intentan calmarse y ubicarse. Ahora les voy a contar una historia muy espeluznante. ¡Escuchen! Esta niñita le tenía mucho miedo a todo tipo de animal. No todo el tiempo, solo cuando ella los miraba. Hace mucho tiempo, cuando la noche era oscura y fría, abruptamente el sol salió. La niña decidió salir a dar un paseo. De repente, vio frente a ella al animal más grande y fiero de todos. ¡Un ratón! La niña sintió miedo y comenzó a dar gritos. Y por supuesto, no tuvo ningún efecto en esa bestia feroz, el ratón. ¿Qué podía hacer? Nada de nada. Tan solo subirse a un árbol. El ratón bajó el árbol, abrió su boquita con esa gran dentadura y empezó a reírse de la pequeña. Ver reír a un ratón es algo raro. Cuando la gente se asusta, los roedores lo ven y empiezan a reír. Y ver algo así es muy aterrador. Entonces sintió más miedo. De repente, de la nada, apareció el segundo animal horrible. ¡Un voraz gatito! Pero si ese gatito puede comerse a una bestia tan feroz como ese ratón, comerse a una niña, para él sería como un pan comido. La bestia feroz comenzó a gemir de terror y al final subió al árbol. La niña se alejó del ratón y el gato, bajo el árbol, los miraba y reía con un sonido grave. Entonces pasó algo terrible. El monstruo más aterrador se presentó. Un perro de lo más fiero. ¡Un faldero! El gato subió para alejarse del perro. El ratón subió más para alejarse del gato. Y la niña subió para huirse de todos. El perro faldero rió tan frenéticamente que a todos se les puso la piel de gallina. Pero el perro dejó de reír, porque apareció un león. En realidad, los perros no saben subir a los árboles. Pero si aparece un león, aprenderán rápido. El perro subió escapando del león. El gato subió para escapar del perro. El ratón subió para escapar del gato. Y la niña subió aterrorizada. El león comenzó a reír y a rondar alrededor. El león es el rey de la selva, pero hay animales más grandes, más fuertes e incluso que dan más miedo. Apareció el elefante y comenzó a reír. Y cuando la risa sale de la trompa de un elefante, desde luego, eso da pavor, de verdad. Es de lo más aterrador. El león subió escapando del elefante y así lo hizo el perro, luego el gato, luego el ratón. Y la niña alcanzó la copa del árbol. La niña subió pensando, ¿por qué todo el zoológico anda detrás de mí? Justo cuando creía que los problemas nunca iban a terminar, vio el final del árbol. Y en verdad, la niña se habría caído desde la copa del árbol de no ser porque ese día los activistas pro animales lanzaron globos por el Día de los Derechos Animales. La niña tuvo suerte y tomó uno de los globos. Pero el ratón no pudo enganchar el globo y entonces cayó sobre el elefante. Pero resultó que los elefantes, incluso aunque sean muy grandes, también les tienen miedo a otros animales. Resulta que los elefantes le tienen miedo a los ratoncitos, como las niñas. Y el ciclo de la vida comenzó a dar vueltas y vueltas. Y los animales se olvidaron totalmente de la niña, como si no estuviera. Estaban ocupados corriendo en círculos, asustados unos de otros. La niña miró a todos los animales y se dijo a sí misma, ¿por qué huyen todos unos de otros? Entonces llegó el padre de la niña. Su padre amaba a los animales
Así que, de nuevo, puso orden en el reino animal. Y por eso les digo que tienen que amar a los animales y protegerlos. No les tengan miedo. Y si de todos modos les siguen teniendo miedo, piden que los ayuden. Sus padres, por ejemplo. Porque subirse a los brazos de sus padres es mucho más seguro que subir árboles. Queridos amigos, hoy les contaré una historia espeluznante sobre inventos muy útiles. Hace mucho tiempo, ahí estaba Grinco, quien había visto historias de horror en TV sobre Megacerebro, quien había conquistado la Tierra con la ayuda de horribles monstruos mecánicos. Pero en realidad, esa tecnología nos ha rodeado por mucho tiempo. Ahora es aterrador pensar todo lo que pudiera ocurrir. ¿Qué tal si el refrigerador comienza a zumbar amenazantemente, como para comerse al niño más inteligente? ¿Y qué tal si el elevador, en lugar de abrir las puertas automáticamente, se abre una mandíbula de hierro? ¿Qué tal si mi TV no solo transmite señales normales, pero también emite señales de zombies? La aspiradora te quiere aspirar, la lavadora te da vueltas y vueltas, la plancha te lanza vapor y hasta te quiere planchar. Y desde entonces, Gringo empezó a sentirse muy asustado. Él vio las escaleras de la estación del metro. Gringo se atemorizaba con el silbido de las puertas del vagón. Hasta en el verano, las atracciones del parque de diversiones se parecían a unos horribles monstruos de acero con tentáculos y dientes filudos. Eso lo asustó demasiado y Gringo miraba de lejos al parque de diversiones. Pero era el fin del verano y era hora del regreso a la escuela. Al comenzar el año escolar, los niños se registran en diferentes clubes, pero había un grupo en particular para el que ningún niño se quería registrar. Tenía un nombre muy extraño y sospechoso para ser un club de una escuela. Manos Hábiles. Así que Gringo tampoco se registró. Él decidió que no se registraría en ninguno. Bueno, como si no fuera suficiente, algo más tenebroso comenzó a suceder. La maestra lo buscó fuera del aula y le ordenó: Gringo, ya que no te registraste para ningún club escolar, ahora te vas a unir al de las Manos Hábiles. No pudo hacer nada, así que Gringo fue a la reunión de Manos Hábiles. E inmediatamente el medio se apoderó de él. Izquierda, derecha, había máquinas que se veían muy grandes y amenazantes. Todas estaban hechas de un metal brillante y frío. En cualquier momento comenzarán a silbar, a temblar y a aullar. Lleno de temor, Gringo cerró los ojos y de pronto escuchó una voz. Bueno, al fin, al menos alguien ha venido a verme. ¡Es Megacerebro, el amo de todos los monstruos mecánicos! Gringo miró a su alrededor y de inmediato tomó un martillo que estaba muy cercano a él. Eso fue lo que usó para protegerse por si acaso. Y Megacerebro dijo: ¡Vaya, qué niño más listo! Antes de tomar una herramienta, siempre debes familiarizarte con las instrucciones de seguridad. Gringo saltó en completo asombro. Con sus ojos bien abiertos preguntó: Señor, ¿este equipo es completamente seguro? Sé que a veces el equipo puede ser muy peligroso de operar. ¡Ja, ja, ja! ¡Muchacho! Ahora serás capaz de operar cualquier máquina que encuentres en el mundo. La primera de muchas cosas que debes tener en mente y seguir es este manual titulado Entendiendo las reglas de seguridad. Y ahora, muchachos, si sigues estas reglas muy importantes, no temerás a ninguna máquina. De hecho, Gringo empezó a estudiar las reglas y aprendió lo que debía saber sobre herramientas, máquinas y equipos. Y lo más importante, mostró tanto interés que pasó todo su tiempo libre trabajando en el club. No se pueden imaginar la máquina tan útil que Gringo inventó mientras estaba trabajando allí. Era
dejó a todos boquiabiertos. Escuchen con atención. Si aprenden bien esto y no tienen miedo a ninguna de estas máquinas, así podrán inventar cosas muy útiles que la gente puede usar en su vida diaria. ¡Consejo! Nunca teman mostrar ninguna de sus geniales ideas. Salgan a conquistar el mundo, por supuesto, de buena manera. Y tampoco se olviden de seguir el manual de reglas de seguridad. ¿Alguien me puede explicar? ¿Por qué algunos les temen a la escuela? No es verdad. Es que a los padres no les gustan las reuniones. Aunque a los niños que van a la escuela, lo que más miedo les da es cuando el profesor los va a examinar. Miren a Archie, el ejemplo perfecto. Tembló como una hoja al viento al saber que habría un examen y que los examinarían sobre conocimientos históricos. Una auténtica pesadilla. No le gustaba estudiar historia. No quería memorizar lugares, todo tipo de nombres y fechas. Demasiadas cosas en la cabeza. Y aunque no lo crean, ocurrió algo que les pondrá los pelos de punta. Durante esa noche cayó una fuerte tormenta. Sobre la mesa tenía abierto el libro de historia. Archie intentó leerlo, pero tenía sueño. Sabía que el examen sería mañana. Es muy aburrido. ¿Qué puedo hacer? Pensó y pensó. ¡Oh! Diría que estaba enfermo. Se metió en la cama y se cubrió entero con la sábana. Después de algunos minutos, escuchó unos pasos de alguien que se dirigía hacia él. Archie se sentó en la cama de un solo golpe. Frente a él había un doctor que lo miraba fijamente. Si estás enfermo, hay que atenderte y muy rápido. Y si sigues sin ponerte bien, tendré que operarte de inmediato. Truenos y relámpagos como en una pesadilla. Archie voló por los aires y sin darse cuenta, apareció en otro lugar. Pero no se parecía al hospital municipal. Archie no era tonto y se dio cuenta de que estaba en la escuela. Justo ahí, dentro del aula, estaban 3 de sus profesores, vestidos de manera peculiar. Lo estaban esperando y parecían algo enfadados. La profesora, con un lindo vestido, parecía haber salido de un libro. Se veía como la reina de Egipto, Cleopatra. Junto a ella, alguien impresionante. El director de la escuela, aunque mucho más grande. Parecía una broma. Era César, el emperador de Roma. Y llegó el entrenador, montado en su fiero caballo. Resulta que vestía igual que Napoleón. Entonces los profesores, despreocupados, se miraron los unos a los otros, desenmascarando todas las mentiras del pobre niño. No estás enfermo, no intentes negarlo. Haces trampa, mientes todo el rato. Ahora haz lo que te digamos. No estamos equivocados. Responde estas preguntas y saldremos de las dudas. Las respuestas, lo sabes bien, están en el libro que debiste leer. Como tenía la mente nublada, sus respuestas no valían nada. ¿Cleopatra? Eso lo sé, es un río del Tíbet. Ahora la siguiente. La tarta, Napoleón. A mí me gusta un montón, aunque los helados de sabores me parecen los mejores. No acertó ninguna respuesta. César es una ensalada. Queso, crutones, anchoas y vegetales. También pollo por incluir animales. Cleopatra estaba furiosa y casi se atraganta con el agua. Así que César exclamó enfurecido: ¡Expulsémoslo ahora sin demora! Bonaparte, sin pensar, lanzó su espada sin mirar. Tomó el globo terrestre
la mesa y con autoridad y fuerza lo alzó sobre su cabeza. Pero Archie apareció en la cama. ¡Qué pesadilla! Un segundo más y sería historia. Entonces Archie dijo: para evitar pesadillas históricas en el futuro, para los exámenes hay que estudiar muy duro. ¿Cómo pueden dominar a reyes, reinas, emperadores y mariscales de la historia? Solo con un gran conocimiento. Entonces, ¿dónde se están escondiendo los dibujos animados? Comencemos una investigación. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Videos animados escogeré. Presiona el micrófono. Masha y el oso sí. Es así de fácil. Y ahora, inténtalo tú.